Bienvenidos a la Escuela de Vino de la Organización Interprofesional del Vino de España. Mi nombre es Israel Gómez, sumiller de la Escuela de Vino, y hoy estamos aquí para hablar sobre la personalidad de los vinos. España es un país de vinos. Es el primer país en superficie vitivinícola, ya que cuenta con 969.000 hectáreas de viñedo, el 13% del total mundial. También es el tercer productor mundial, ya que nuestra producción media anual de vino y mosto está entre 40 y 42 millones de hectolitros. Y es que la uva está presente en todas las comunidades autónomas de España. Tenemos 150 variedades autóctonas de uva plantada, siendo la más abundante la Airén, la Tempranillo o la Garnacha Tinta. Y por último, no podemos olvidarnos que hay más de 4.300 bodegas repartidas por todo el territorio español. En España disponemos de una gran variedad de tipologías de vinos, tierras, variedades, tipos de elaboración, climas, microclimas, etc. Listas para que las probemos y decidamos nuestras preferencias personales. Se puede elegir un vino por colores, blanco, rosado o tinto, por zonas vinícolas, denominaciones de origen, climas cálidos, climas fríos, añadas o edades, vinos jóvenes y frescos, maduros o estructurados o añejos y oxidados. Variedades de uva, variedades aromáticas, concentradas, tánicas, más ácidas, por potencia, vinos corpulentos, licorosos, ligeros, etc. Y otros muchos factores de la personalidad y calidad de los vinos. Por suerte, tenemos cualquier tipo de vino a nuestro alcance. Vamos a seguir avanzando. ¿Qué es lo que se conoce como la personalidad de un vino? Al igual que sucede con las personas, la personalidad de un vino tiene que ver con su carácter, con la manera en que ese ejemplar se presenta en la copa ante los consumidores. Hay vinos que son honestos, fáciles, amables o equilibrados, pero también hay vinos que tienen carácter y personalidad. Estos últimos, por sus atributos de aromas, sabores y texturas, se diferencian y distinguen de otros vinos de características similares en cuanto a su cepa, su terruño, su proceso de elaboración. Vamos a conocer cuáles son los elementos que componen la personalidad de los vinos. Los atributos naturales de la tierra de origen, el estilo de la bodega, la mano y estilo del enólogo y el clima del año de la cosecha. Y es que la tipicidad de un vino es la capacidad de reflejar las características propias de su tierra. Es un concepto que viene influido por el clima, el suelo, la altitud, la orientación, la pendiente, la variedad de uva, la edad de la viña, las prácticas de viticultura, el efecto de la añada, la enología, la crianza e incluso la conservación. Para seguir profundizando en la personalidad de los vinos, hay que decir que los sumilleres solo suelen hablar de vinos tímidos y poco expresivos, exuberantes y complejos, inquietos, desequilibrados, ágiles, nerviosos, cansados, sosos, elegantes, toscos, rudos, amables y otros muchos adjetivos que denotan una personalidad determinada. La personalidad del vino alcanza su máxima expresión cuando llega su momento óptimo de consumo. Por ello, el sumiller debe evaluar los momentos ideales de consumo para cada uno de los vinos de su bodega. De este modo, ofrecerá a sus clientes los vinos en su fase de plenitud en perfecto estado de disfrute. Según el tipo de vino, alcanzar este momento llegará más o menos tarde. Por ejemplo, los vinos blancos, rosados y tintos jóvenes suelen estar listos para beber al poco de ser embotellados. Tan solo necesitan unas semanas para estabilizarse, deshacerse de residuos de gas carbónico y aromas excesivos de la reciente fermentación. Por regla general, los vinos jóvenes se suelen consumir durante el año siguiente a la vendimia. Para los crianzas, el momento óptimo de consumo suele llegar aproximadamente a los 4 años, un reserva a los 6 y un gran reserva a los 10 años. Y ahora vamos a seguir hablando del estado de madurez y el potencial de un vino. El estado de madurez en botella es la valoración del vino según la etapa en que se encuentre, que al igual que para las personas sería infancia, juventud, madurez y vejez. Algunos vinos tienen un ciclo de vida muy corto,
desde la juventud hasta la vejez pasan pocos años. Se dice que tienen poco potencial de envejecimiento. Y hay otros que tienen un ciclo de vida amplio, donde la evolución de sabores ocurre de manera pausada y se dice que tienen gran potencial de guarda. En los tintos, este largo proceso suaviza los taninos, pule el paladar y aporta aromas de envejecimiento como tierra húmeda, champiñón, hoja de tabaco y notas cárnicas. Y es que cuanto más tiempo esté el vino en barrica, más tiempo podrá guardarse. Si comparamos las etapas de la vida del ser humano con las del vino, serían las siguientes. En la infancia, el ser humano depende de los padres para su subsistencia. El vino, por su parte, está aún por formarse como tal y posee excesivas aristas en el paladar. Alcanzando la juventud, el ser humano se halla en plena formación para el futuro y el vino continúa también evolucionando, pero aún le falta recorrido. Llegada la madurez, el ser humano alcanza su plenitud física e intelectual y el vino consigue adentrarse en su mejor momento de consumo. La decadencia, en la cual el ser humano sufre la pérdida de condiciones físicas y el vino, por su parte, pierde condiciones de calidad. Alcanzamos el fin de ciclo donde el anciano vuelve a tener dependencia de cuidados y finalmente muere, y nuestro vino entrará en fase de oxidación y posterior avinagramiento. Vamos a seguir avanzando y ahora vamos a hablar sobre la intensidad de los vinos. Se trata de la cantidad medible o perceptible de un sabor o aroma. La intensidad y la profundidad aromática son conceptos vinculados a factores de calidad del vino, como el rendimiento de uva equilibrado, vendimia madura, ausencia de enfermedades en la vid, selección de uvas sanas o prácticas de enología con precisión. Los vinos con poca intensidad se suelen describir como aguados, vacíos, diluidos, faltos de aroma, planos, superficiales. Estos aportan un nivel de calidad inferior. Vinos con alta intensidad son aquellos que se definen como rellenos, sabrosos, concentrados, amplios, voluptuosos o intensos. Otro concepto muy importante es la complejidad del vino. El vino es un producto complejo ya que está formado por muchas sustancias volátiles combinadas entre sí. Esto se traduce en un gran potencial de expresión aromática. La complejidad guarda una estrecha relación con la cantidad y la diversidad de aromas deseables percibidos. Son múltiples los factores que intervienen para que un vino tenga mayor cantidad y variedad aromática, como por ejemplo la variedad de uva. Algunas tienen más potencial, como Riesling o Moscatel, y otras menos, como la Irene. Las prácticas de viticultura influyen en la complejidad aromática. Así, las uvas con mejor equilibrio y niveles de madurez óptimos producen vinos con más compuestos aromáticos. Los vinos de menor calidad son simples y fáciles de describir, mientras que los de gran calidad ofrecen multitud de aromas que crean una percepción olfativa muy atractiva, pero son muy difíciles de detallar. Tampoco podemos olvidarnos de la persistencia de un vino. Se entiende como el tiempo tras ingerir el vino en que los sabores y aromas deseables continúan siendo perceptibles. También se define como longitud, profundidad o posgusto. La persistencia se debe también a la permanencia del recuerdo de los gustos salado, dulce, amargo y ácido. Aromas, así como la permanencia de las sensaciones táctiles y de textura y astringencia. Vinos poco profundos se describen como cortos, apagados, de profundidad media, final atenuado o moderado y de final sencillo. Vinos profundos son aquellos largos, de final expresivo, vinos sostenidos, de aroma persistente que no se desvanecen, prolongados y a veces incluso con un final épico. Sigamos con el equilibrio de los vinos. Se habla de equilibrio cuando los diferentes compuestos del vino están en una proporción adecuada. Los elementos que influyen son la acidez, la sensación alcohólica, el dulzor, el tanino y sus percepciones amargas. El equilibrio depende tanto de la calidad como de la cantidad de todos los compuestos. Además,
Estos compuestos interaccionan entre sí y ofrecen una percepción única al cerebro que nos permite interpretar ese equilibrio. Y es que al final el vino es cuestión de gustos. ¿Te gustan los vinos jóvenes, chispeantes, revoltosos y frescos? Entonces tus vinos son blancos, rosados, tintos jóvenes y espumosos con mínima crianza. ¿O prefieres vinos más maduros, con personalidad e historias que contar? Tu opción entonces se dirige a esos vinos que maduran más lentamente y desarrollan gran cantidad de matices que se trasladan a tu paladar. No podemos olvidarnos de que siempre habrá un vino para cada momento. Por ejemplo, vamos a citar el entorno. Los vinos han de estar acorde con el lugar donde nos encontremos. No es lo mismo estar en un restaurante gastronómico que en un chiringuito en la playa. La época del año. Los vinos más ligeros se disfrutan más en los meses de calor, mientras que en invierno apetecen vinos más contundentes, acordes con la gastronomía invernal. La compañía es sin duda el elemento más importante para disfrutar una copa de vino. El motivo o no de celebración. En Navidad y cumpleaños brindamos con espumosos, mientras en un momento de chateo buscamos armonías de vinos más sencillos con unas tapas, por ejemplo. La etiqueta del evento. Un vino elegante para noches de gala, o nuestro vino del día a día para un miércoles cualquiera en casa. Como veis, hay diferentes situaciones que piden su propio vino. Y para finalizar, siempre hay un vino para cada plato. Recomendamos experimentar tus propias armonías. Aplica el sentido común y busca las armonías de los platos que más te gusten, con diferentes vinos. No hay reglas escritas en esto, los gustos personales mandan. Los cánones de blanco con pescado o tinto con carne ya no son inamovibles. Puedes jugar con blancos intensos para tus carnes y tintos frescos y ligeros para determinados pescados. Atiende a las salsas y condimentos para elegir tu vino, ya que estos suelen dominar el sabor de los platos, por lo que son un elemento para tener muy en cuenta a la hora de la armonía con el vino. Intenta armonizar texturas, aromas, acidez y potencia del plato con los del vino. Se puede armonizar por contraste de texturas, acidez o cuerpo del vino, aunque también por afinidad de los mismos. Sea cual sea el motivo, siempre habrá un vino listo para mostrarte su personalidad y hacer el momento memorable. Y por nuestra parte, nada más. Esperamos que te haya gustado este curso de nuestra Escuela de Vino. Desde la Interprofesional del Vino de España, queremos agradecerte tu tiempo y esperamos haber despertado tu interés por este apasionante mundo. Y no olvides lo más importante, el vino tan solo tienes que disfrutarlo. Tómate las cosas con vino.